Todos tenemos una receta de algo que nos gusta. Y ahora utilizando este ejemplo, yo no he probado la famosa changua de Jay. Tengo que... es famosa, yo ya se la he escuchado a varios. Y me dice que tiene, creo que el ingrediente especial es la almojábana, ¿cierto? Entonces bien rica, huevo, el picado, cebolla, cilantro, me imagino. Queso, uy, mejor dicho, mejor dicho. Ahora imaginemos que a esa deliciosa receta la arruinamos. Le ponemos azúcar y le ponemos canela y en vez de caliente la ponemos como un helado, como una paleta. Entonces, algo que es delicioso, algo que es bello, algo que disfruta Sebas, lo estamos arruinando al ponerle cosas que no son o al prepararla de alguna manera que no es. Hoy vamos a continuar en el Sermón del Monte, el libro de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y puede que suene un tema duro, difícil, el adulterio. Y preferiríamos hablar de, como Jay nos hablaba ahorita, los atributos de Dios y cuán bello es Él y algo que nos emociona. A algunos les gusta hablar de las promesas de Dios o lo que... Pero del adulterio, esto de pronto para el grupo de parejas, pero aquí todos, sí, pues estamos haciendo un estudio de los evangelios. Ahorita estamos deteniéndonos en el Sermón del Monte, de la enseñanza de Jesús más larga. Aquí hay una ilustración cuando Jesús se sentó en una montaña y estaban presentes multitudes. Estaban discípulos, estaban curiosos, creyentes, no creyentes, maestros de esa época estaban allí presentes. Y él, mencionábamos en este estudio que venimos tratando con Diego que el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7, es como la constitución del reino de los cielos. Y así como en Colombia tenemos una constitución que da los fundamentos, las leyes, las normas de cómo funcionamos como país, pues el Sermón del Monte es la constitución de los hijos de Dios, los que son hijos del Rey de los cielos. El rey de los reino de los cielos o los cielos se menciona 18 veces en estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y si hay un reino de los cielos, hay un rey. Y si hay un rey y hay un reino, hay unos miembros del reino. Y los hijos de Dios, los creyentes, los discípulos, los que seguimos a Jesús, somos los miembros de ese reino. El capítulo 5, 6 y 7, la primera parte que ya cubrimos es la introducción y habla de la identidad, del ser, de quiénes son. Y recordamos las bienaventuranzas, de que somos sal, que somos luz. Vimos esta enseñanza hace algunos meses. Y luego viene el cuerpo principal, que es donde estamos. Y esta habla del hacer. Y como somos, nuestra identidad, como somos hijos de Dios, luego eso define qué hacemos. Y luego veremos más adelante y seguiremos con Diego sin afán. Aquí podemos demorarnos unos cuantas buenas enseñanzas, pero este es el contexto general para tal vez quienes no han estado en todos estos estudios. Y vayamos a Mateo, capítulo 5, y especialmente hoy vamos a detenernos en el versículo 27 al 32. Y vamos a hacer esta lectura. Y con Diego, la última enseñanza se habló de Jesús y la ira. Y a veces estas enseñanzas, si uno las toma este pasaje solamente y uno lo puede tomar como instrucciones o cosas para hacer o cosas para no hacer. Pero la vida cristiana no es un listado de cosas para hacer o no hacer, sino es un Dios por conocer. Y a través de esta lectura y esta enseñanza, y de sí, efectivamente hay instrucciones, pero más allá de las instrucciones o mandatos que Dios nos da, pues el propósito es conocer a Dios, cuál es su voluntad y nosotros cómo nos vemos frente a ella. Mateo capítulo 5, 27. Y está hablando Jesús en este gran sermón, esta gran enseñanza, la enseñanza más grande que Jesús dio. Y vamos a leer del versículo 27 al 32. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo
y échalo fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí hay unas palabras y unos conceptos fuertes: adulterio, fornicación, y son palabras que hoy día no se utilizan. Y yo estoy haciendo como un listado de varias palabras que hoy día están en desuso, como la piedad. En las conversaciones o uno ve una película, hablan de la palabra piedad, ¿no? Esa palabra ya no se utiliza. Ni prevaricar, ni truanería, ni templanza, o teófito. O cuando hablan de Dios, pues la gente dice, bueno, Dios es bueno, pero cuando dicen que Dios es inescrutable, es insondable, es inmarcesible, como que son términos ajenos, porque hay palabras que están más de moda hoy en día. Cuando se habla de selfie, ya todos sabemos que es un selfie. Se habla de likes, de postear, de influencers, de monetizar contenido, y esas palabras sí son de moda. Pero nosotros pues no nos debemos de llevar por modas, y estas palabras que están en desuso, que son olvidadas, pero que son muy importantes, hoy quiero que meditemos y reflexionemos, y más allá de entender el concepto y ver esto como algo de hacer o no de hacer, es qué piensa Dios al respecto. ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? Y la primera de ellos es adulterio. Y adulterio es básicamente la violación del pacto matrimonial. Y en la ilustración, en la pregunta que les hacía de una receta, aquí la receta es el matrimonio. Esa es la receta preciosa, deliciosa, diseñada por Dios. Celebramos un matrimonio hace menos de 8 días. Chris y Kelly, ¿qué tal? Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor por este matrimonio. De verdad, yo estoy muy emocionado por el proceso previo, por este día, por verlos hoy, y confiando en el Señor por lo que Él hará en ustedes. Y qué bello ver un matrimonio, y cuán impactante es el matrimonio para las personas de nosotros como iglesia, los que pudimos acompañarlos, la familia, para los niños, para otros jóvenes. Hoy día el matrimonio está, y Jason lo comentaba, esa idea en la enseñanza, está en desuso. También es una palabra que se está olvidando, menospreciando, subvalorando, se está olvidando qué es el matrimonio. Esa receta diseñada por Dios es arruinada, es dañada. Y viene la otra palabra que genera esa violación y esa destrucción de ese pacto matrimonial, y es la palabra fornicación, que la vimos en la lectura. Es la infidelidad dentro del matrimonio e incluso antes del matrimonio, y es una palabra amplia y general que hace relación en diferentes contextos a relaciones sexuales ilícitas. Y eso es lo que hace referencia Jesús allí. Y Él quiere enseñarnos algo a nosotros hoy con respecto a ello. Solamente en Google, puse estas palabras y puse la palabra infidelidad y encontré algunos datos que me impactaron. Dice que según estudios recientes, 2024, dice que Colombia es uno de los países de mayor tasa de infidelidad en Latinoamérica. La organización que se llama Estatista dice que el 45% de los colombianos ha admitido ser infiel, mientras que otra encuesta dice que el 48% de las personas han sido infieles. Sin embargo, el tema de la infidelidad es complejo, con datos que varían según el estudio, pero lo que es evidente es que hay una creciente disposición a explorar relaciones abiertas aquí en Colombia. Ya se habla de infidelidad en relaciones físicas, pero también digital. Hay muchas aplicaciones de citas,
La misma noticia del tiempo decía, ¿por qué una persona es infiel? De acuerdo con el sondeo elaborado por esta organización, los colombianos son víctimas de la seducción, o al menos, según ellos, esa es la mayor motivación que lo has llevado a ser infieles. 38% dicen que han cometido traición por causas emocionales. Es decir, se han sentido incompatibles con su cónyuge, han pensado que la relación no tiene futuro o que es un error. Considera que su pareja es insensible y no está 100% involucrada en la relación. Esa es la realidad, o al menos lo que dicen en esas estadísticas de personas que le preguntan, pero nosotros también lo vemos en vecinos, conocidos, incluso, tristemente, en hermanos o dentro de la iglesia. Pero ahora vamos a buscar qué dice el Señor y por qué lo dice. Finalmente, puede que sea una palabra dura y pensaba yo, ¿esto es algo solo para los matrimonios? No. El día del matrimonio, cuando terminó todo, salimos todo rápido y bueno, le había ofrecido a Chris y Kelly, después de salir de la ceremonia, llevarlos a su nuevo hogar. Y fuimos con Silvia y Amada, con mis dos hijas, acompañándolos allí. Y fuimos, los llevamos, chao, nos fuimos. Y de camino a casa tuve una conversación con mis hijas hablando del matrimonio. Y parte de la conclusión de esa conversación es que ellas no empiezan su relación matrimonial el día que dicen sí acepto, sino desde ya. Desde ya ellas se están preparando para ello. Y desde ya ellas deben conocer qué es el matrimonio y desde ya ellas se deben estar preparando, aún sin conocer a su futuro esposo. Desde ya ellas ya pueden ser esposas de ese futuro esposo. Jóvenes solteros también desde ya, aún sin conocer la mujer que puede ser su esposa futuro, pueden estar preparándose. Y por eso este mensaje también es para solteros, casados, todos los que estamos aquí. Y personalmente el Señor, este es un mensaje de alerta, de advertencia para nosotros, porque hay una realidad allí, que el matrimonio está en desuso, que el matrimonio se está violando este pacto, se menosprecia, se burla, incluso se normaliza y se promueve en canciones, en películas, la infidelidad, y el hombre o mujer que es infiel ya es motivo incluso de orgullo. Pero miremos qué dice Dios. En Génesis 2:24, el Señor instituye el matrimonio y allí mismo Él lo bendice. Esta palabra aparece desde el Antiguo Testamento y veremos algo de ello, pero una parte que vimos aquí, cuando vimos acerca de Jesús y la ley, son los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Y estos son 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel como una guía, como una pauta de la voluntad de Dios para ellos, pero finalmente hablamos de las normas para qué sirve un semáforo. Si un semáforo está en rojo y yo lo cruzo, yo estoy expuesto a un accidente porque puede que venga otro carro y yo me choque. Entonces, la norma de que existe un semáforo es para el cuidado del que va y que debe parar, porque hay un riesgo inminente si yo paso un semáforo en rojo. Los mandamientos son así. Los mandamientos finalmente nos cuidan, nos protegen del mal. Algunos los ven como una carga, como una prohibición, pero en realidad nos dan libertad. Y Jesús, en la lectura que acabamos de hacer, hace referencia al séptimo mandamiento. Versículo, si lo tienen allí, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en ese entonces allí estaban también presentes muchos religiosos. Y los religiosos, ellos buscaban solamente la apariencia, lo externo. Y ellos cuidaban del matrimonio, pero solamente externamente. Y no importaba lo que pasara dentro, desde que cumplieran con la fidelidad matrimonial, era suficiente. Pero ellos estaban olvidando algo que Jesús, en otras palabras, estaba mencionando también en el versículo 28. Jesús va más allá. Dice, no es el simple hecho de externamente no cometer adulterio, mostrar fidelidad. Jesús dice, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí Jesús está haciendo referencia al 10º mandamiento. Dice, no codiciarás la mujer de la casa de tu prójimo, y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y Jesús, en otras palabras, lo dice así: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y aquí es la palabra codicia, deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Y algo también que vimos aquí, el resumen de la ley o el gran mandamiento, más allá de instrucciones, porque Dios no quiere personas que se comporten y que hagan cosas bien, sino no sacamos nada si aquí o la sociedad allí afuera cumple todo ello y no conoce a Dios. Hay una película que es antigua y se la recomiendo y se llama El que cambia los tiempos. Y es una película de ficción y habla de un maestro de teología que viaja en el tiempo y viaja en el tiempo a una sociedad donde todo el mundo cumple esto. Nadie roba, nadie mata, todo el mundo es fiel, todo el mundo es muy decente. Y él viaja en el tiempo y digo, oiga, perfecta, esta sociedad es increíble. Todo el mundo obedece todo esto. Pero nadie habla de Dios. Nadie conoce de Dios. Y él decía lo importante de los valores cristianos en la sociedad, pero se estaba olvidando del Dios que daba esos valores. Y entonces la conclusión, y perdón les daño la película, pero igual vale la pena verla, él dice, no sacamos nada con hacer todo esto si no conocemos a Dios. Hablando que somos miembros del reino de los cielos, a quien está hablando Jesús aquí, de la constitución del reino de los cielos. Más allá de hacer o no hacer, es el Dios por conocer, el Dios que podemos conocer solamente por la obra de Jesús. Y Jesús, también lo vimos aquí, pero yo creo que es muy importante recordar esto. Un intérprete de la ley se acercó a Jesús para tentarle, para probarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende o se desprende o de allí viene toda la ley y los profetas. O sea, todo esto y todo el Pentateuco, la ley que conocemos en el Antiguo Testamento, se resume aquí. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y aquí cuando dice corazón, conectamos con lo que aparece en el versículo 29 de aquel hombre que miró a una mujer para codiciarla, y no es necesariamente un hombre, puede ser una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró, ya dañó la receta en su corazón. Y allí la clave es amar al Señor con todo el corazón, más allá de lo externo, más allá de lo que se muestra. Hoy día hay muchos matrimonios que viven de la apariencia, pero en el corazón, en lo que nadie ve, puede que no estén amando a Dios y puede que estén adulterando en su corazón, dañando esta bella receta del matrimonio. Y este es un mensaje de advertencia, es un mensaje que debemos ponerle todo el cuidado, porque nuevamente ahí afuera, tentaciones. Y hay otra palabra clave en el versículo 28, dice, pero yo digo que cualquiera que mira. Y aquí mirar hace referencia obviamente a los ojos. Y algo que debemos cuidar entonces son nuestros ojos, lo que vemos. Porque donde fijemos nuestra mirada, donde pongamos nuestra atención, finalmente eso terminará afectando nuestro corazón. Y eso Satanás lo sabe, y eso el mundo lo sabe, y eso los publicistas lo saben, y eso muchas mujeres con su forma de vestir lo saben, y eso algunos hombres, muchos hombres también lo saben, cómo captar la atención. ¿Es algo fácil? No. Vamos como el campamento de niños y adolescentes que se dio en octubre, el tema era contracorriente. Nosotros
al amar al Señor nuestro Dios y a cuidar nuestro corazón y a cuidar nuestros ojos, vamos en contra de la corriente. Estuve 2 meses fuera, en España. Algunos no lo sabían, por motivos de trabajo y muchas cosas, buenas experiencias, conocer, comer, viajar, trabajar, cosas, visitar iglesias, pero algo difícil y fue de prueba allí, fue la soledad y fue estar lejos de mi esposa. Y cuando llega la tentación o cuando llegan pensamientos de yo estoy solo aquí y aquí nadie me conoce y aquí nadie me ve y yo puedo hacer lo que pues yo quiera. No sé si solo a mí me ha pasado ese pensamiento. Gracias a Dios por mi esposa, por estar pendiente, por la comunicación, pero también es cuestión personal, cuidar donde miramos. Y hoy por acá hay muchas cosas que uno puede ver, pero fácilmente uno está ahí y ahorita vamos a hablar de las decisiones radicales, pero uno puede estar viendo cosas normales y de un momento a otro, ¡trum!, sale algo como que hoy yo no estaba buscando esto, pero me salió una publicidad, un video, un mensaje que me envió, entra a mis ojos y ahí mi corazón empieza a maquinar y llega el momento de la decisión. Fácil no es. Hubo momentos que en el apartamento donde yo estaba solo me tocaba salirme, ir a correr, salirme, ir a caminar por la calle. No es fácil, pero hoy pensaba en esto: Señor, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Ayúdame, guárdame. Y luego de ello puedo amar al principal prójimo de mi vida, que es mi esposa, como a mí mismo. Podemos decir que estos son los 3 puntos de esta enseñanza. El primero de ellos lo llamé así: el corazón del problema. Es el problema del corazón. Miremos ahí mismo en Mateo capítulo 6, versículo 22. Jesús lo dice más adelante en esta misma enseñanza: lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lámpara del ojo, del cuerpo es el ojo. Cuidado con lo que miremos. Algunos lo llaman como la ventana del alma, la ventana del corazón. Cuidémonos nuestra mirada en la calle, chicos, chicas, en el colegio, en el trabajo, en la pantalla, en las redes. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos lo que vemos y así estamos cuidando nuestro corazón. Y finalmente este mensaje puede que suene duro, pero nuevamente vuelvo a la ilustración. Dios tiene una receta preciosa para nosotros. El mundo quiere dañarla. Cuidémosla. Vayamos a Hebreos 13:14. Y este versículo lo hemos estudiado en el grupo de parejas y es muy relevante hoy aquí. Hebreos 13:4. Dice honroso. Algo que es honroso es algo que es valioso. Algo que tiene mucho mérito, algo que debe cuidarse. Aquella bella receta: honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho sin mancilla. El lecho es ese lugar íntimo, la habitación, la intimidad del matrimonio. Y el lecho sin mancilla, sin nada que lo dañe. Dice: pero los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. A los adúlteros, a los que dañan esa receta, a los fornicarios, los que se dejan llevar por los deseos sexuales, juzgará Dios. Cuidemos el matrimonio. Esposos y esposas aquí, démosle mucho valor, no como lo menosprecia este mundo. Imaginemos que los esposos o Kale y Chris, bello hogar que está empezando, y todos una parte que cuidamos y buscamos mantener siempre limpia nuestro hogar es la cama.
Imaginemos sábanas limpias, unas buenas almohadas, las cobijas. La cama es un lugar especial para nosotros, especialmente en el matrimonio. Hace referencia a esto allí. Y ahora imaginemos que a esa cama llevamos un cerdo sucio y así con la comida que ellos comen y se revuelca allí. ¿Qué imagen viene a nuestra? Pues una imagen como, "What? No, yo no me metería a esa cama, estoy dañando algo que es muy bonito, las sábanas limpias, la cama bien tendida, cómoda". Más o menos eso es lo que dice así, guardemos sin mancilla, sin mancha, algo que es hermoso, algo que es precioso, que es el matrimonio creado por Dios. Y no dejemos que entren cerdos, pensamientos y cosas basura que el mundo quiere traer a nuestras familias para destruirlas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y algo muy hermoso más allá, nuevamente decía, de cosas por hacer o no hacer, es Dios mismo. A través de la historia ha tratado a su pueblo como su esposa. Y muestra a través de esta relación una relación de fidelidad, una relación de amor, una relación de provisión, de santificación, donde Dios ha mostrado su carácter y cuidado a través de la historia. En el Antiguo Testamento lo vemos con el pueblo de Israel y cómo muestra Él su amor y su deseo de fidelidad para con ellos. Y voy a ir allí, si quieres solamente escucharlo y si tienes la velocidad para ir a Isaías 61, vamos a ir 2 versículos que hacen referencia de muchos lugares donde aparece esto en el Antiguo Testamento, del deseo de Dios y cómo Él quiere tratar a su pueblo como una esposa, reflejando la relación del matrimonio. Isaías 61. Dice, en gran manera, Isaías 61:10, perdón, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Y así describe la relación entre Dios y su pueblo. Aquí dice como una noble novia hermosa, adornada. Y más adelante, 62:2, dice, como el joven se desposa con la doncella, se desposará contigo el constructor. Y se regocija el esposo con la esposa, se regocijará Dios contigo. Y está hablando de lo bello de que es esa relación. Pero también, tristemente, en el Antiguo Testamento hay muchas referencias de también cómo cuando el pueblo de Dios fue infiel, cómo se manifestaba. Una de ellas, en el libro de Jeremías, capítulo 3, del 6 al 13. Y dice, me dijo Jehová en días, Jeremías 3, del 6 en adelante, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y allí comete actos sexuales ilícitos, allí es infiel. Y está hablando de la rebelde Israel, del pueblo Israel. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde Judá. El pueblo, habían dos, cuando el pueblo se dividió estaba el pueblo Israel y el pueblo de Judá. Y por eso habla como si fuesen hermanos, pero eran parte históricamente de una sola nación. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Siguió el mismo ejemplo de su hermana en esta ilustración de estas dos naciones. Y está hablando, ¿con quién estaba siendo infiel? Le estaba siendo infiel a Dios, versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño.
Con todo esto, la hermana rebelde Judá se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Nuevamente la ilustración de una relación matrimonial donde Dios es el esposo, donde su pueblo es la esposa, pero aquí es una esposa infiel. Pero en el versículo 13, Dios, siendo fiel, siendo amoroso, llama al arrepentimiento. Reconoce pues tu maldad. Y puede que esto haya sido una realidad en algunos de nosotros. Y no solo físicamente, sino mentalmente, como Jesús mismo lo estaba hablando en la lectura de Mateo. Y si hacemos una evaluación sincera, hemos pecado de esa manera, con nuestros pensamientos a través de nuestros ojos y en nuestro corazón. Y más allá de haberle sido infieles a nuestra esposa, esposo actual, o en el caso de un soltero, a su futura esposa o a su futuro esposo, le estábamos siendo infieles a Dios. Por eso el primer mandamiento. Porque a quien debemos ser a quien debemos ser fieles primero es a Dios. Y si somos fiel a Él, después seremos fiel a nuestra pareja. Eso es algo de todos los días. Es una batalla. Es un desafío. Y aquí no estamos para juzgarnos unos a otros. Estamos aquí para entender esta realidad que amenaza hogares, que amenaza familias, que destruye matrimonios. Pero también es para cuidar, finalmente los mandatos de Dios son para cuidarnos. Y en arrepentimiento, volver a Él. Y si esto no lo sabías o si esto lo estás recordando hoy, que sea un campanazo, una llamada de atención. Y todos los matrimonios debemos estar alerta siempre a ello. ¿Y Dios está presto y listo para perdonar? Sí, pero tenemos una responsabilidad de cuidarnos. Esposas a los esposos, esposos a sus esposas. Cuidemos de nuestros ojos. Otra forma, y ya en el Nuevo Testamento, como hace referencia a ello, y lo hemos visto muchas veces, y este capítulo hemos ido allí en el grupo de parejas, Efesios capítulo 5, del 22 al 32. Hace referencia ya en el Nuevo Testamento como Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Y ya no hace referencia como las historias trágicas y tristes que veíamos de la infidelidad del pueblo de Israel, que leímos en Jeremías, o también otro profeta, el profeta Oseas. Es un libro que habla, el profeta Oseas, Dios lo llama, y su esposa es una mujer infiel que se prostituye, que se va con otros. Y Dios, a través de lo que le enseña a él, es de la fidelidad, del amor incondicional. Como Dios era amoroso, fiel e incondicional para con su pueblo. Es muy interesante la historia del libro de Oseas. Y si les gustan las películas, hay una película que habla de ello, se llama Amor Redentor. Y esa película está basada en un libro que se llama igual, Amor Redentor, que habla de la historia de Oseas, pero en tiempos actuales, y nos ayuda a entender todo esto del amor incondicional, de también la tristeza del adulterio y la fornicación, pero también de la redención, del perdón y de la esperanza. Y es lo que la lectura de Efesios, capítulo 5, nos ayuda a recordar, y es también Alex nos ha compartido en el grupo de parejas una enseñanza de 3 sermones con respecto a este capítulo 5 de Efesios.
Y está hablando del matrimonio, pero más allá de un ejemplo superior que es el matrimonio de la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, del 22 al 32. Vamos a hacer solo la lectura y meditar y recordar en eso hoy. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21. Ahora el 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ven el ejemplo? El hombre y la mujer, Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de su iglesia. El marido de la misma manera debe tener como ejemplo y amar a su esposa. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo? Como también Cristo de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y viene este paralelo, este ejemplo precioso de la relación de Cristo y la iglesia. Y más allá de cosas por hacer o cosas por no hacer, es conocer Dios cómo nos ama, Dios cómo es fiel, Dios cómo es cabeza, cómo sustenta, cómo cuida y cómo es ejemplo ahora para nosotros, hombres, para ser un buen esposo, o solteros, para prepararse para ser a futuro un buen esposo. Y también en esta relación, mujeres, como el ejemplo que da el Señor y cómo busca y cuida y santifica a la esposa y busca que esté cerca de él, sujeta a él, y como ella es, y luego en otros pasajes está, es ayuda y se entrega y se guarda para su esposo. Conocer Dios cómo nos ama y cómo es con nosotros nos permitirá a nosotros poder ser amorosos luego con nuestros esposos o esposas y poder ser fieles con ellas o con ellos. Pero primero debemos conocer a Dios y amarle. Guardemos nuestros ojos y guardemos nuestro corazón. Decisiones radicales, versículo 29 y 30. Volvamos allí a Mateo donde estábamos. 27 y 28. Nos habla del adulterio y los peligros que ellos tienen. Pero finalmente también lo que está diciendo allí es lo valioso y precioso que es para el Señor el matrimonio y cómo debemos cuidarlo y cómo nosotros nos cuidamos a través de lo que vemos y a través de cómo cuidamos nuestro corazón. Y conectado a ello, habla de decisiones radicales. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, en este contexto, córtala. Ahí no está hablando literalmente de que debemos quitarnos los ojos o quitar nuestras manos o de mutilación, sino está hablando de decisiones radicales que se deben ejecutar para que lo anterior podamos llevarlo a cabo. Estamos en una guerra, vamos en contra de la corriente. Tener un matrimonio como agrada al Señor no es fácil. Debemos estar alerta, debemos ser intencionales, o si no, seremos llevados por la corriente. Seremos llevados por los influencers o por las distorsiones del matrimonio y las relaciones y la fidelidad, como el mundo y las muestra. Finalmente, lo que el Señor Jesús aquí hace referencia aquí y el llamado para nosotros hoy es a tomar decisiones radicales. Para mí, una de esas decisiones radicales significó en algún momento borrar las redes sociales. El año pasado yo dije,
no más, las borré. Ya, hoy ya no me hacen falta. Y al final eso fue borrarlas de aquí. El día que yo quiera ver algo, que fulanito, ¿cómo está? Pues entro al computador, entro y ya, es media horita y ya, pero en el computador, como uno no carga el computador para todo lado, entonces el tiempo que uno está ahí es limitado. Pero de aquí ya está borrado. Para algunos, estas decisiones radicales pueden ser evitar lugares. Y tú te conoces. Estas decisiones radicales pueden ser evitar personas. Para algunos puede ser sacar el televisor del cuarto, no entrar el celular al baño, evitar conversaciones. Pero aquello que en esta evaluación que estés haciendo en este momento allí al interior, y no porque yo lo diga, y no nuevamente no es un juzgamiento, es una evaluación, porque todos estamos en esta lucha y todos estamos expuestos a caer. El que crea estar firme, que mire que no caiga. Y que hasta el día de hoy lleve 16 años de matrimonio con mi esposa, no significa que mañana no se pueda destruir todo por una infidelidad. Que el Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Nuevamente es un mensaje de alerta, de advertencia, pero también es un mensaje de ánimo, de esa bella receta diseñada por Dios que es el matrimonio. Pero permanecer allí significa tomar decisiones radicales. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Y eso también, si en tu pasado ha habido algo de esto, si estás pasando algo de ello hoy, si estás luchando con tu mirada, con tus pensamientos, con tu corazón, pues también el Señor da esperanza y da ayuda y puede perdonar y puede restaurar y Él permanece fiel y te sigue amando y no quiere que sigas allí, sino que disfrutes de esta bella receta del matrimonio como Él lo ha diseñado. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. La concupiscencia son los deseos o la inclinación que todos tenemos hacia el mal. Es algo que está allí en nosotros y por eso es una batalla no solo con lo que está allá afuera, sino a veces con nosotros mismos y nuestro corazón. La concupiscencia, un predicador decía, es una sugerencia pecaminosa. El pecado es aceptar esa sugerencia. Sugerencias tendremos, tentaciones tendremos, estarán allí, serán inevitables hasta el resto de nuestras vidas. Pero el pecado es cuando aceptamos esa sugerencia. Y amar a Dios y obedecer a Dios es cuando esa sugerencia viene y la rechazamos. Y a veces esas decisiones son decisiones pequeñas. La consumación de una infidelidad, de una destrucción de un matrimonio, no es de un momento a otro. Empieza en cosas pequeñas, empieza en miradas, empieza en pensamientos. Por eso a veces las decisiones radicales también son esas pequeñas cosas que pueden llevarlos al mal. Y quiero que veamos aquí dos ejemplos. Uno, ya lo vimos, Génesis 39, habla de José, que hemos venido estudiando acerca de él. Y en Génesis 39, el joven José está allí en Egipto, soltero, llega a la casa de un hombre llamado Potifar. Si recuerdan muchos esta historia, pero para los que no. Entonces José es vendido por sus hermanos, llega a ser esclavo y como siervo, lejos de su familia, su padre, sus hermanos, está en Egipto y está en una casa de un hombre importante allí, de una autoridad que se llama Potifar. Y este hombre importante tiene una mujer que era muy atractiva y en algún momento están ellos dos solos.
Y eso es lo que narra el capítulo 39 de Génesis, que ya lo estudiamos aquí y si no vale la pena leerlo completo. Pero donde quiero que vayamos, y eso es de esos versículos que vale marcar y vale memorizar, y al final son solo 4 palabras que quiero que te memorices. Y están en el versículo 8. Y bueno, y otras también del versículo 9. Imagínense la escena, solos en la casa, una mujer atractiva, este joven soltero allí. Ella, versículo 7 dice, Génesis 39, el 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y las palabras que memoricemos y que a mí han marcado mi vida y me han ayudado mucho son estas siguientes 4. Dice, y él no quiso. Y él no quiso. Y él no quiso. Que ante la tentación que vendrá, que ante los pensamientos, nuestra respuesta sea, no, no quiero. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Dice, no puedo traicionar a mi jefe, que me ha dado todas las responsabilidades, ha confiado en mí. Lo único, obviamente, es que no me meta contigo, que eres su mujer. ¿Cómo haría yo tan grande mal? Pero aún más allá y más importante, ¿y por qué razón él no quiso acostarse con esta mujer que lo estaba tentando y estaban solos? Es lo que termina diciendo el versículo 9. Dice, ¿y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no tenía una esposa en ese momento, él estaba soltero, pero él estaba siendo fiel a su futura esposa. Y Daniel hace 8 días nos dio ese dato que José más adelante tuvo una esposa y él solo tuvo una única esposa. Y después él llegó a ser una de las personas más importantes en Egipto y allí era permitida la poligamia y él podía hacerlo, pudo haber tenido muchas mujeres, no lo hizo, no tenía nadie que lo mirara, las leyes de la sociedad allí en Egipto lo permitían, pero él tuvo una única esposa. Pero esa fidelidad que mostró en futuro, aquí la estaba viviendo aún cuando él era soltero. Porque él quería obedecer a Dios, amaba al Señor. Y se demuestra con esa pregunta de cómo le responde a ella. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y en el versículo 12 al final, ¿qué termina pasando? Dice, y huyó y salió. ¿Fácil no fue? ¿Consecuencias tuvo él? Sí. Después dijeron mentiras contra él, terminó en la cárcel injustamente, pero él no quiso. Él no quiso. Él no quiso. Por amor a Dios. Y este es el ejemplo positivo. Y hay otro ejemplo, un contraste y un ejemplo negativo. Y está más adelante en 2 de Samuel, capítulo 11. Y aquí es el rey David. El rey David, después de ser un pastor de ovejas, Dios lo lleva a ser el rey de esta nación. Lo tenía todo, tenía una esposa, tenía un hogar. Como nación les iba muy bien, habían ganado muchas batallas. Y llega al capítulo 11. Y está allí David. Vamos a leer solo una parte, pero también vale la pena leerlo completo, este capítulo 11. Como un ejemplo negativo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Entonces los reyes debían ir a la guerra y él no fue. Él usualmente iba, pero él no fue a donde debía estar y envió a otro, a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
O sea, no fue a trabajar, no fue a lo que debía hacer. ¿Qué estaba haciendo? Ocio, perdiendo el tiempo. Y ese es el ambiente, esas son las pequeñas decisiones, las decisiones radicales que debemos tomar allí, que después vemos en qué se desencadenan. Versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba acostado en la tarde, la siesta, pereza, no tengo nada que hacer, otros están allá peleando la batalla por mí, donde yo debería estar, y estaba en la terraza y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí nuevamente el ambiente de ocio, y él estaba allí y vio y miró. Y recordamos las palabras de Jesús cuando él ve a una mujer y la codicia en su corazón. Aquí David vio a esta mujer, vio a una hermosa mujer, una vecina, y la deseó en su corazón. ¿Qué pasó después de ello? Él la mandó llamar, ella era casada, estuvo con él, hubo infidelidad en el matrimonio de David, de esta mujer también la llevó al adulterio, hubo un bebé. Después David, intentando tapar todo ello, mandó llamar a su esposo y que estaba en la guerra y que fuera a dormir con ella para tapar y que el bebé pareciera que fuera hijo de Urías, del esposo legítimo de esta mujer. Finalmente él dijo, no, yo soy un soldado, todos mis compañeros están allí batallando, yo como así voy a estar aquí con mi esposa. Y él no entró a su casa, se le dañaron los planes a David. Finalmente David, si no es así, entonces mándelo nuevamente a la batalla, pero al frente de la batalla, donde está lo más fuerte de la batalla, y allí finalmente él murió. Y David, por esta pequeña decisión, ocio, desvió su mirada y después vino engaño, mentira, asesinato, destrucción de 2 familias, mal ejemplo para el pueblo de Israel, las consecuencias sobre los hijos también. Y vemos el contraste de 2 hombres, uno que no quiso y otro que sí quiso. Pero más allá de hacer o no hacer, es por qué. Y que la motivación para cada uno de nosotros sea por amor a Dios. Como Él me ama, como Él es fiel conmigo, yo quiero amarle, yo quiero ser fiel con Él. Y de esa manera, yo amo y le soy fiel a mi esposo o a mi esposa. Y ya para terminar, versículo 31 y 32, vayamos allí a Mateo. Y este tema vale la pena profundizar si alguien tiene más preguntas, y aquí habla del divorcio. Y una palabra que tristemente hoy día es también cada vez más común. Muchas más personas no desean casarse, y las que se casan, una estadística dice en Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios se divorcian allí. Aquí en Colombia no sé qué será la estadística, pero nosotros vemos esa realidad. Versículo 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y aquí está haciendo referencia a algo que del libro de Deuteronomio, de cuando Moisés permitía algo que se llamaban las cartas de divorcio. Pero aquí más lo estaban utilizando, y hombres de manera unilateral, machista, cuando veían algo que no agradaba a su mujer, cualquier cosa que fuera, la rechazaban. Y la forma de la separación era una carta que rompía ese vínculo. Y lo utilizaban de esa manera, y también injustamente para con las mujeres, especialmente en ese momento, en esa cultura. Pero Jesús dice, ustedes, lo que está diciendo aquí, no me gusta el divorcio. A Dios no le agrada, pero lo permite por la dureza del corazón de los hombres. Y aquí dice, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, de infidelidad matrimonial, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, es decir, con la mujer que rechazó este hombre, comete adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, por las diferentes razones que en ese momento lo estaban haciendo, está llevándola a ella a pecar, a destruir un matrimonio que no va a haberse separado. Y el que se casa con esta mujer
también este a futuro comete adulterio. Si alguien tiene preguntas, quiere profundizar al respecto, eso es algo que si has pensado en esto, pide ayuda, no esperes tenerle el agua al cuello para hablar de este tipo de cosas, pero a Dios no le agrada el divorcio. Pero es algo que Él permite, y en Mateo Jesús mismo utiliza que Moisés lo permitía o Dios lo permitía por la dureza del corazón, por este mundo caído como está. Y esos son unos pasajes que invito a quienes quieran profundizar o quieran comentar. Y hoy por temas de tiempo no vamos a profundizar en ellos, pero el mensaje principal es que Dios ama el matrimonio, pero no quiere que éste se destruya. Deuteronomio habla al respecto, Malaquías, Mateo, Primera de Corintios. Y aquí es muy fácil juzgar o generalizar, pero hay que tener mucha sensibilidad, buscar la dirección de Dios, no ser ligeros con este tipo de cosas. Y ante todo ello, buscar lo bello que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el matrimonio. Esto tiene consecuencias, como una receta agradable que se puede dañar. Pues cuando dañamos o se destruye, hay consecuencias personales para la pareja, para los hijos, para la sociedad. Muchos de los problemas de la sociedad hoy vienen por matrimonios destruidos y matrimonios destruidos por la infidelidad. Muchos de los problemas especialmente en las mujeres que no han tenido una presencia de un hombre, porque su mamá fue quien la sacó adelante, y esos vacíos que ella trae vienen por ello. O sea, no son solo consecuencias para uno mismo, sino son consecuencias para los hijos. Pero nosotros hoy podemos decidir. Y hay decisiones todos los días, todo el tiempo. Algunas decisiones, por pequeñas que parezcan, es simplemente voltear la mirada, es cambiar mi pensamiento, es pedir ayuda, es orar. Y podemos estar en la situación como la de José, o podemos estar en la situación como la de David. Pero que nuestra respuesta, por amor a Dios, es decir, y Jay no quiso, y Ader no quiso, y Aaron no quiso, y Steven no quiso, y Mari no quiso, y Kelly no quiso, y cada uno de nosotros no queremos, por amor a Dios. Y si amamos a Dios, terminaremos amando a nuestro esposo o esposa. Y si amamos a Dios, finalmente nos estamos amando a nosotros mismos. Porque si David hubiera visto todas las consecuencias que iban a venir para su vida, seguramente hubiera pensado mucho mejor, pero a veces ese momento en caliente perdemos la perspectiva de las consecuencias y destrucción y mal para nosotros mismos que puede llegar a traer, o para nuestros hijos, o para una iglesia que puede traer ello. Unas preguntas para reflexionar y luego oremos. ¿Estás consintiendo algún pecado en tu vida? Evalúa tu corazón continuamente. El que cree está firme, mire que no caiga. Si hay exceso de confianza en tu vida en este aspecto, puede ser un peligro. ¿Consideras el matrimonio como algo santo, algo que se debe cuidar? ¿O lo tomas a la ligera y no inviertes en tu relación? ¿O no desde ya, como soltero o soltera, te estás preparando para ello? ¿Debes tomar alguna decisión radical? ¿Reconoces que hay una carne que hay en ti con la que debes luchar, que hay un pecado remanente, que hay una concupiscencia? ¿Reconoces que hay mal en ti? ¿Y qué debemos hacer con ello? Mortificarlo. Tomar decisiones radicales, cuidar lo que vemos, cuidar lo que oímos, evitar lugares, borrar redes sociales, dejar de ver películas, series. Lo que el Señor te haya llevado y creas que sea sabio hacerlo, hazlo. Dios es celoso también y Él quiere nuestra fidelidad, así como Él es fiel. Y luego esto se demuestra en nuestra fidelidad y obediencia. No solo en lo que hacemos, sino
no desde nuestros propios pensamientos. Jóvenes, busquen la piedad. Amen al Señor, disfruten su soltería, valoren el tiempo, aprovechen el tiempo, cuidado con los momentos de ocio. Guarden su corazón. Amen al Señor con todo su corazón, con toda el alma, con toda la mente, cada día. Porque bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oremos. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que nos confronta, es un desafío, parece que no es fácil, pero Señor, finalmente es tu cuidado para nosotros, es tu cuidado para nuestras vidas, para el matrimonio, de esto tan bello que tú diseñaste, que quieres cuidar. Ayúdanos, Señor. Nos arrepentimos, Señor, porque a veces somos ligeros con ello y debemos darle la importancia que tiene el matrimonio, como lo diseñaste tú. Ayúdanos, Señor. Sin ti no podemos. Gracias por tu ejemplo, porque tú nos amas fielmente, sacrificialmente, porque tú eres incondicional, porque tú perdonas. Gracias por la obra de Jesús y que Él allí en la cruz llevó todos los pecados y Él puede hacer todo nuevo hoy, puede restaurar la relación más rota. Tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, por tu perdón, por las oportunidades que nos das. Gracias por el ejemplo de amor de Jesús y como Jesús amó la iglesia y también se sacrificó por ella, yendo a la cruz. Y entendiendo ese amor, ahora nos inspira, nos motiva a nosotros a amarte con todo nuestro corazón, mente. Ayúdanos, Señor. Te amamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.